A continuación, también por Zoom, va a exponer Esteban Smulevic del Centro de Estudios del Desarrollo. Esteban, tienes la palabra. Muchas gracias a esta comisión por la oportunidad de compartir algunas ideas. En particular agradezco a los coordinadores, sobre todo a Rosa Catrileo. Aspiro a ofrecer una aproximación que creo contribuye a enfocar de manera sistémica algunos aspectos clave del régimen democrático. He denominado a esta presentación el ideal de la igualdad política y sus implicancias para la nueva Constitución. Por décadas, los defensores de una constitución elitista de la política han pretendido convencernos de que la única dimensión que merece preocupación son los procedimientos adecuados para una democracia mínima, descuidando la relación entre derechos formales y la posibilidad efectiva de ejercerlos. Sin embargo, esta concepción reduccionista de la democracia ha estado acompañada al mismo tiempo de una concepción maximalista de la economía liberal de mercado, vastas desigualdades y una población despolitizada, por lo menos hasta antes del estallido social. Esta doble estructura, democracia elitista y sociedad neoliberal, no crea las condiciones adecuadas para la igualdad política. Planteado de otra manera, ¿se puede considerar a las personas en Chile como libres e iguales en materia política? A mi juicio, una discusión sobre la igualdad política aspira a superar la concepción elitista de la democracia y a resituarla en sintonía con el ideal de la autonomía y el autogobierno. Quiero plantear también que les estoy hablando en mi condición de investigador del Centro de Estudios del Desarrollo y académico de la Universidad Católica del Norte con sede en Coquimbo, así que tengo también una visión regionalista. Ahora bien, ¿cuál es la teoría de la democracia a partir de la cual es más posible el avance de la igualdad política? Existen diversas conceptualizaciones sobre la democracia, ¿cierto? Uno podría decir, siguiendo a Habermas, que cabe considerar al menos los siguientes 4 elementos fundamentales. Primero, la deliberación y la argumentación, es decir, la necesidad de un intercambio de informaciones y razones entre partes que hacen propuestas sometidas a revisión. Segundo, las deliberaciones inclusivas y públicas, sin exclusiones y considerando que todos los potenciales afectados tengan las mismas oportunidades de acceso y participación. Tercero, deliberaciones exentas de coerciones externas. Y cuarto, deliberaciones exentas de coerciones internas, es decir, aquellas que puedan mermar la igual posición de los participantes. De esta concepción de la democracia se derivan al menos 3 componentes. Primero, iguales derechos de participación. Segundo, iguales oportunidades para ejercer influencia política efectiva. Y tercero, una fuerte presunción a favor del igual peso de los votos, sobre todo en materia de decisiones legislativas. Desarrollaremos estos puntos a continuación. Primero, iguales derechos de participación. Parece claro que los ciudadanos cuyos intereses no son directamente articulados o representados en el sistema político se encuentran en una situación más desfavorable y serán perjudicados, o al menos desconsiderados o desatendidos, por las políticas públicas. Desde el punto de vista de la participación electoral, es importante entonces hacer presente que un sistema dominado por la participación política de los miembros más aventajados de la sociedad vulnera el ideal de la igualdad política. En particular, la evidencia empírica nacional y comparada parece demostrar que la participación electoral en contextos de voto voluntario se encuentra estratificada, tendiendo a privilegiar a los miembros más aventajados de la sociedad. Así las cosas, en el debate sobre el voto obligatorio, cabe considerar que los déficits de participación electoral afectan la calidad de la democracia, porque la menor participación, además de valor en sí mismo, tiene un sesgo de clase. El contraste entre el 45% de participación en Vitacura y el 21% en La Pintana en las elecciones municipales confirma esta generalización. Como señala Mauricio Morales, en los regímenes electorales de voto obligatorio con sanciones efectivas se producen mayores tasas de participación en comparación con los regímenes de voto voluntario. De igual manera, la participación tiende a aumentar y a tener menos sesgo socioeconómico cuando el régimen de voto obligatorio convive con mecanismos de inscripción automática en los registros electorales. Una segunda dimensión de la igualdad política, que hemos denominado iguales oportunidades de influencia política, se traduce en que los ciudadanos activos deben tener iguales oportunidades de ejercer una legítima influencia en la toma de decisiones colectivas.
Al respecto, cabe formular algunas precisiones a este concepto y sus respectivas implicancias institucionales. Se trata, en primer lugar, de una igualdad de oportunidades para la influencia política, toda vez que en ciertos casos hay diferencias de influencia política efectiva de los ciudadanos que puedan ser aceptables, como por ejemplo, si la desigualdad se basa en una mayor preocupación por la política o una mayor capacidad de persuasión. Ahora bien, en nuestro país, el interés por la política y la capacidad de persuasión se encuentran desigualmente distribuidos en base a consideraciones socioeconómicas y socioculturales, también vinculadas con las inequidades de la educación en general y de la formación ciudadana en particular, que son espurias o ilegítimas. En este sentido, un aspecto a considerar en la nueva Constitución son aquellas regulaciones que tiendan a disminuir las desigualdades en la capacidad de persuasión. Por ejemplo, entre otras, mediante el reconocimiento constitucional de la educación cívica y la formación para la ciudadanía. En segundo término, el principio de la igualdad política requiere de igualdad de oportunidades para la influencia política y no simplemente el aseguramiento de un mínimo de oportunidades. En este sentido, la inequitativa distribución de las capacidades para ejercer efectivamente los derechos políticos y civiles está afectada también por las desigualdades socioeconómicas. Como dijera el político australiano Arthur Calwell a mediados del siglo XX, la libertad de prensa es un derecho magnífico, siempre y cuando usted sea dueño de una imprenta. Concretamente, los estudios empíricos de Sidney Verba demuestran que la igualdad política se ve minada por las desigualdades en el plano socioeconómico, toda vez que estas últimas crean un conjunto de recursos que luego se utilizan en la esfera política. Por ejemplo, lo anterior implica, de cara al debate en esta comisión, el debate acerca de un conjunto de derechos en materia de trabajo, maternidad y paternidad que permitan a las personas, independientemente de su género o orientación sexual, desarrollar una vida política en igualdad de oportunidades. Como ya se indicó, esto también se conecta con grupos tradicionalmente marginalizados, como los pueblos indígenas, en donde el reconocimiento constitucional de la plurinacionalidad juega un rol central. Finalmente, el principio se relaciona con la igualdad de oportunidades en el plano político, lo que implica ir más allá del ejercicio del derecho a voto. De esta forma, se condenan, por un lado, tanto las desigualdades en las oportunidades de acceder a cargos de elección popular, como también lo relativo a la formación o participación en organizaciones o agrupaciones que influyan en el resultado de las decisiones políticas. Resultan de particular importancia las regulaciones relativas a la ética pública y a la probidad. En este sentido, la igualdad política es incompatible con poderosos sistemas de relaciones y organizaciones sociales que pueden distorsionar los debates y las decisiones democráticas. Se trata, en consecuencia, de reducir el poder de las grandes corporaciones para influir en la agenda política, de regular debidamente las actividades de los grupos de presión y de revisar los privilegios en el debate con el que cuentan determinados grupos de influencia a expensas de otros. En este sentido, un ámbito especialmente importante dice relación con el derecho a reunión, sobre todo lo relativo a las reuniones con fines de interés público o manifestaciones sociales, que permitan articular opiniones o expresiones de manera colectiva en el espacio público. Este aspecto es clave para el desarrollo de una sociedad democrática, toda vez que refleja una forma no tradicional de participación ciudadana en la formación de la voluntad política más allá del derecho al sufragio. De cara a la nueva Constitución, parece necesario apuntar a la regulación de este derecho fundamental que quede entregada en una ley, y no un mero decreto supremo como ocurre en la actualidad. Y además, la necesidad de establecer requisitos y condiciones claras, precisas y proporcionales para justificar los diversos tipos de intervenciones estatales, administrativas, judiciales o de policía a este derecho, las cuales deben incorporar estándares comparados e internacionales. Otra dimensión de la igualdad de influencia política dice relación con el tratamiento que le dé la nueva Constitución a los partidos políticos. Se trata de superar los términos prohibicionistas y limitativos, que trasuntan una idea de confianza hacia la actividad política de la actual Carta de 1980. En contraste, cabe recordar lo establecido, por ejemplo, en el artículo 21 de la Constitución alemana, que establece que los partidos cooperan en la formación de la voluntad política del pueblo. O mejor aún, el artículo 6 de la Constitución española, que señala los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren en la formación y manifestación de la voluntad popular y son un instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Finalmente, cabe considerar la importante temática sobre el igual peso de los votos, que se había mencionado anteriormente como el tercer elemento constitutivo
de la idea de igualdad política. En este sentido, cabe recordar en primer lugar al jurista y exministro del Tribunal Constitucional alemán Elder Steckenferber, que sostiene dos principios democráticos, el principio de la libertad y el principio de la igualdad democrática. En virtud del primero, todos los ciudadanos, y no solo unos pocos, tienen que poder participar del proceso de toma de decisiones, por lo que para establecer el contenido del ordenamiento jurídico vigente, se debe exigir precisamente el asentimiento de la mayoría. En consecuencia, sostiene el autor, si se exigiera menos de la mayoría, se perjudicaría a quienes se oponen a ese contenido. Pero si se exige más de la mayoría, se perjudica a quienes lo respaldan. Por otra parte, en virtud del segundo principio, todos los ciudadanos deben disponer de iguales condiciones y derechos para participar en el proceso político. Es decir, de iguales posibilidades o oportunidades para influir en el proceso de toma de Disculpa, decisiones. Esteban, te pedimos unas palabras de cierre que ya está cumplido el tiempo. Perfecto. En otras palabras, la regla de la supermayoría no satisface el principio democrático de igualdad política, en la medida en que algunos votos valen más que otros, y por cuanto no todas las alternativas son igualmente consideradas, dado que la regla favorece el statu quo y afecta las alternativas frente a dicha posición. Por último, se sostiene que la mayoría de las decisiones legislativas, tiende a lograr una mejor protección de las minorías que cualquier otra regla de toma de decisiones. Primero, porque en casos de mayoría simple, las preferencias de las minorías pueden conseguir más fácilmente una coalición política que les sirva para derogar o repeler aquellas medidas que los desfavorezcan. Una regla supermayoritaria, en cambio, hace más difícil que una minoría perjudicada por una cierta política pueda construir una coalición necesaria para derrumbarla. Por otra parte, la regla de mayoría incentiva a las coaliciones políticas a incluir a las minorías, porque se garantiza que no haya perdedores permanentes, toda vez que el riesgo de que una minoría descontenta abandone la actual coalición gobernante para construir una nueva es muy alto e incentiva al grupo mayoritario a pactar con la mayoría e incluirla en su programa de gobierno. Si no hay perdedores permanentes, eso implica que todos los actores tienen incentivos para seguir participando del proceso político, en la medida en que existe la posibilidad cierta de vencer a los incumbentes en algún momento futuro. En conclusión, aparece claro que la definición y contenidos de la igualdad política guardan estrecha relación con la concepción deliberativa de la democracia, que permita superar la división elitista y competitiva. De esta manera, la idea de igualdad política y la democracia deliberativa implica articular un conjunto de planes, iguales derechos de participación, oportunidades iguales para ejercer influencia política efectiva y la igualdad del peso de los votos. Muchas gracias.